Bueno, señor, el mundo del arte es un mundo que atrae a todo el mundo, porque de alguna manera todos desde pequeños quisimos ser artistas. Hay muchos que insisten todavía, siendo ya sin tener muchas posibilidades, porque con eso se nace. O sea, es verdad que el artista se pule, el artista, bueno, aprende canto y aprende a cantar, pero si usted no tiene las herramientas para usted destacarse, para cantar, igual que para pintar, igual que para todas las artes, usted tiene que venir con un talento especial que usted puede desarrollar. Hay gente que no lo tiene y más o menos puede hacer algo, pero para usted ser un gran artista no es como se piensa, es un gran trabajo, hay que trabajar mucho y hay que fajarse. Entonces, al final de año viene el reconocimiento de las instituciones que evalúan el trabajo que cada uno de esos artistas hace. Y me refiero específicamente a Acroarte, que fue una institución que nació por los años 80, 81, 82. Recuerdo que ahí estaba Carlos T. Martínez, Francisco Álvarez Castellanos y un grupo de inquietos, creo que Pedro Araujo, creo que estaba ahí también, de estos iniciadores de este que se llamaba el Casandra en ese momento, y que creo que fue en el Cine Olimpia que se dio la primera premiación de este nuevo instrumento de evaluación del trabajo artístico. Sin embargo, ha crecido, se ha puesto pantalones largos, ya Acroarte es una institución debidamente establecida, respaldada por una de las principales firmas del país para lo que es la organización de los premios, que ha concitado no solamente el interés de los locales, de nosotros, sino que se ha convertido en un premio con una imagen regional y con una, o sea, se ha catalogado, se ha colocado internacionalmente como uno de los grandes premios por las figuras que atrae y por las condiciones de cómo se desarrolla este premio, que no tiene nada que envidiarle a ningún acto de premiación de ninguna parte. Pero hay una situación que se ha producido en la escogencia de los nuevos directivos de estos artistas agrupados en Acroarte, estos evaluadores de arte, críticos de arte, y nosotros quisimos traer a Cándido Simó, que es el abogado de Acroarte, para que nos explique qué es lo que ha estado pasando y cuál es la situación que no se ve en Acroarte. Bienvenido, Cándido, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Mira, Acroarte, tengo entendido que se habría fundado efectivamente en la primera mitad de los años 1980, de los años 80. Y desde entonces ha crecido a un nivel tal que hoy es, yo con mi ignorancia me atrevo a decir, tú sabes que la ignorancia es atrevida, que es la asociación de periodistas especializados más fuerte del país. Así es. Y esencialmente una de las razones es que el premio al Casandra, que era inicialmente en honor a Casandra Tamirón, que muchas generaciones ya no saben quién era, pero que como consecuencia de ese premio se mantuvo vivo su recuerdo. Así es. De hecho, en cada evento hacían un espectáculo de recordación a ella, con de imágenes homenaje, de sí, ella y esas cosas. Que después los hijos decidieron que eso debía ser comercializado porque asumían que se ganaba con eso y hicieron un reclamo judicial. Entonces Acroarte tomó la decisión de suprimir la participación. Que fue un error de los hijos. Fue un error de ellos. Fue un error. Porque ahora las generaciones no van a recordar más a Casandra, una mujer con tanta valía. Y tanto ya se estableció como el premio, ya el premio con su nombre soberano. nuevo, sí. Entonces lanzaron acción contra el soberano porque ya decían la soberana. Y entonces resulta que eso le fue rechazado por los tribunales porque el soberano es un genérico. Claro. Y por ejemplo hay hasta una cerveza con esa. Con sí, no, es un genérico, eso nadie es dueño de eso. Y bueno, no lograron una cosa ni la otra. Lo que importa es que entonces se llama el soberano ahora, y como consecuencia de ese premio, que es el más importante del continente americano celebrado en un país latino. Así. Porque, por ejemplo, los premios Grammy tú los tienes en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos. Sí, claro. Pero en unos países latinos es el más trascendente del continente entero. Y eso lo lograron la gente de Acroarte, que no solo son la generación de ahora, sino esas generaciones fundadoras inclusive, porque los expresidentes de Acroarte pasan a ser por estatuto asesores del Consejo.
de consejo directivo y tiene una participación importante el que quiera tenerla. Ahora solo que hay gente que ya no son cronistas de arte, están dedicados por ejemplo al análisis político, a los comentarios de radio y televisión. Hasta de deportes. De deportes. Sí. Y entonces algunos no han mostrado un interés en mantenerse activos ahí. Y por ejemplo hay gente que no paga la cuota de apenas 100 pesos mensual. Creo que ahora lo subieron a 200 hace poco. 100 pesos mensual. Y hay gente que tiene casi 200 meses sin pagar. De esas personas fueron que pasaron al papel de activo porque tú no estás de entonces pasivo. se determinó, había un grupo que era activo y otro pasivo. Entonces, o sea, los que no iban eran los pasivos. Eso que usted dice... Que no solo no pagan la cuota, sino que además de eso no cumplen con dos condiciones más que establece el estatuto, que es que tú debes haber asistido para mantenerte activo a por lo menos 3 asambleas de la institución y además de eso participar, fíjate que dije, y además de pagar la cuota, además de también participar en las actividades regularmente las actividades de Acroarte. Entonces, como muchos no tienen ya interés en esa área de comentarios de espectáculos, están dedicados a otra cosa, pues no mostraban interés en ello. Sin embargo ahora, Acroarte ahora, 14 de los 85 pasivos que no tienen el derecho al voto, lanzaron una acción de amparo ante una jueza que autorizó que no solo ellos votaran, sino los restantes 71. Pero, o sea, como si eso fuera un asunto de interés. Pero ¿por qué el interés ahora? Porque, bueno, Acroarte siempre es conflictivo, porque esa es la naturaleza de su profesión. Cuando se está evaluando, pues siempre hay gente que está de acuerdo y otra que no. Son críticos, y eso está bien. Precisamente, entonces... Solo que no deben atentar contra la institución ni herirse la dignidad. Porque estamos hablando de gente que empezaron, y como usted bien dice, creo que Cristian Jiménez, que fue en un momento determinado, hace muchos años, que estaba también como cronista de arte, sí. Creo que hasta Geomar García, muchos que ya son analistas que ya se han ido por otra vertiente, claro, que ya ni siquiera se reúnen ni participan de la evaluación, entiendo yo, claro, para escoger a los que son los galardonados. Hay mucha de esa gente que no estuvieron de acuerdo con la decisión, de esa gente que no están activos, que no estuvieron de acuerdo con la decisión. Porque vamos a hablarle claro a la gente, porque estamos hablando como si ya lo hubiésemos dicho. Como si dicho. lo supieran. Sí, estamos hablando de que hubo un conflicto en Acroarte porque ahora se escogió la nueva directiva. Sí. Esa nueva directiva, había una parte que entendía que los pasivos no debían de votar, precisamente porque no hacían vida activa. Correcto. Y estaban desconectados de lo que era... Una parte no el estatuto, y una asamblea y una resolución de la asamblea. O sea, la asamblea y los estatutos, claro, así lo establecían. Usted podía participar, pero sin voz y sin voto. Claro. Porque usted no era un miembro activo. O reactivarte asumiendo las condiciones que dice el estatuto. ¿Cuáles son las condiciones? O que estés al día en el pago de la cuota, que asistas a 3 asambleas por lo menos de la entidad, y además de eso que participes en las actividades regulares de Acroarte. No, y que vean los espectáculos, o sea, para poder evaluar. Eres miembro, no pierdes la condición de miembro, sino que pasas como a modo pausa. Sí. O sea, tú ves, no participas en las actividades, en consecuencia no puedes ir y asistir a los eventos, entonces te reincorporas, pero pagar la cuota también. En este caso, ni pagaban la cuota, ni asistían a los eventos, ni a las asambleas, por lo cual son pasivos. Y eso fue lo que generó el conflicto, porque un sector que apoyaba a una de las candidatas entendía que los pasivos debían votar, otro sector que apoyaba a otra de las candidatas entendía que solo los activos debían votar. ¿Quiénes apoyaban los pasivos y quiénes no? ¿Cuál candidato? Las candidatas eran dos muy buenas las dos. Evelyn Valdera. Sí, la que ganó. Y Cristina Lizardo, sí. Entonces, ¿Cristina Lizardo? No, Lizardo no, Cristina. Cristina. Bueno, sí. Voy a Cristina Lizardo es la senadora. Pero pueden llamarse igual. Sí, sí. Hay mucha gente que llaman Cándido Simón y no sé yo. Sí. De hecho, me confunde con Cándido Gerón, que es un moreno menos hermoso que yo. aunque es un intelectual de más talla. Nuestro buen amigo Cándido Gerón. Aunque sí, es un intelectual de más talla. Cuando me dicen Cándido Vidó, pues espérate, yo me se murió, aunque fue muy buen artista. Sí, también. Los Cándidos, ellos son muy buenos. Bien. Pero lo que importa es que ese fue el debate y finalmente a la jueza autorizar no solo que voten los 14 que querían hacerlo y que fueron al tribunal,
sino que además, sin estar citado, sin ser parte del proceso, autorizó que votaran 71 más, que completan los 85, ¿no? O sea, que votaran todos pasivos y activos. Todos los pasivos. No, violentando lo que dice el estatuto. Los activos pueden votar por estatuto y por resolución. Ahora los pasivos no, entonces la jueza autorizó que votaran. ¿Por qué lo hizo? Y eso es importante establecerlo, no sin antes marcar que los pasivos al votar fueron decisivos en que ganase una de las candidatas. Justamente la que requería, el equipo de campaña que requería que votaran los pasivos. Entonces, tuvo un impacto la decisión en Acroarte. ¿Cuál es el punto jurídico con eso? Yo lo digo ya como jurista porque yo desistí de seguirle prestando los servicios en estas circunstancias. Sí, ¿tú renunciaste? Sí, yo renuncié. Por un tema de malentendido entre el presidente y yo. Pero que ojalá se logre dilucidar porque no hay que pelear hasta sangrar. Lo que importa es que el Tribunal Constitucional dijo que el derecho a elegir y ser elegible en un gremio, y Acroarte es un gremio, no es un derecho constitucional. Porque la Constitución dice que el derecho a elegir y ser elegible está consignado para los cargos públicos que establece la Constitución. Artículo 22, numeral 1, clarísimo lo dice. Entonces, en ocasión de una discusión que llevaron abogados notarios que no estaban al día en el pago de las cuotas en el Colegio de Notarios, lo llevaron al Tribunal Constitucional porque no lo dejaron votar. Y entonces el Tribunal Constitucional le dijo, es que ustedes no solo no tienen derecho a votar, porque eso no es un tema constitucional, sino que además por la vía de amparo no hay que amparar los derechos que no sean fundamentales. Y eso no es un derecho fundamental, pero además le dice el Constitucional a esos abogados notarios, que es un gremio, el Colegio de Notarios, le dijo, es que usted, si quiere ejercer derechos, tiene que cumplir con el deber por lo menos de pagar la cuota. Y en el mismo caso, con un cambio de nombre, que en vez de Colegio de Notarios, ahora es Acroarte, pues la jueza dictó sentencia contrario a ese criterio del Tribunal Constitucional, que esa es una sentencia vinculante. Las sentencias del Tribunal Constitucional, salvo algunas excepciones, son vinculantes para todos los poderes del Estado, incluyendo para el Poder Judicial. Entonces, cuando un juez dicta una sentencia contrario al criterio del Tribunal Constitucional, tú estás violando la Constitución, se llama infracción constitucional. Por eso fue que, por requerimiento de la directiva de Acroarte, que lo representa el presidente y el secretario general, y además de que estaba apoderado por una comunicación que así lo dice, interpusimos un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, que es una apelación con otro nombre. Sí, claro. Apelamos la decisión, para que se entienda, mediante un recurso que de se revisión. llama revisión, pero sí, es lo mismo, con otro nombre, más o menos. Entonces, recurrimos, eso fue autorizado por el presidente y el secretario general, que son los que representan jurídicamente a Acroarte, según los estatutos, en presencia de muchos miembros más de la institución, en un restaurante que tuvimos, una reunión que tuvimos en un restaurante de aquí de esta capital, interpusimos el recurso y eso está en curso en la jurisdicción correspondiente. El hecho de que yo haya salido, renunciara del proceso, sí, no significa no para el proceso. No para nada. No para pero resulta que ya las elecciones se dieron, ya votaron y ya escogieron a la presidenta. Sí, pero hay una situación jurídica. Las decisiones del Tribunal Constitucional pueden surtir efectos retroactivos. Porque hay una frase más o menos que dice en latín, lo voy a decir en latín para que suene bonito, para que crean que yo sé. Sí. Fraud omnia corrupti, es decir, el fraude todo lo corrompe. No estoy diciendo que en Acroarte hubo fraude. ¿Sí? Lo que comienza mal termina mal. Si un árbol crece y le envenenan las raíces y da frutos, esos frutos van a hacer daño, claro, porque tiene la raíz envenenada. Entonces, la raíz de esas elecciones son esa sentencia que está minada por un criterio del Tribunal Constitucional que es contrario a la decisión. Ella violó la Constitución al aprobar que los que no están al día voten, y eso va al Tribunal Constitucional. Ahora, en consecuencia, el impacto sería que si el Tribunal Constitucional anula la sentencia, con eso se va el resto, se va el fruto. Habría que hacer elecciones de nuevo. Habría que hacer elecciones de nuevo. Pero ¿cuánto? Con otra agravante. Sí. Los actos que realice esta directiva son nulos. Serían nulos también. Claro. O sea, el impacto sería muy fuerte para la propia Acroarte. Por eso yo dije, es mejor que busquen la manera de entenderse. De hecho, tanto el abogado de
los abogados de los pasivos como nosotros, buscamos la manera, coordinado con la Comisión Electoral, que hizo un gran esfuerzo, para juntar las dos candidatas con sus respectivos equipos de campaña. Nos reunimos, aunque Cristina no pudo ir por una cuestión de enfermedad de su papá, o su madre creo que era, pero fueron sus representantes. Hicimos una reunión, nosotros hicimos lo posible por ser lo más objetivo y mediano posible, conciliador posible, y no se pudo llegar a un punto común para evitar ir al tribunal. Pero hay un dato interesante que usted ha dado ahí. Usted ha dicho que lo que determinaron el triunfo fueron los que no estaban, según usted, en condiciones de votar. ¿Cuántos votaron de los pasivos? Mira, Acroarte tiene, puedo equivocarme en el número, que no soy bueno en número, por eso estudié Derecho. 253, 254 miembros. ¿Activos? No, miembros. ¿Miembros completos? Es un grupo pequeño, que son periodistas especializados. En Santiago hay una filial. En Nueva York. La Florida hay una y en Nueva York hay otra, más en el distrito, en la capital, en el distrito, en el país. Y esas eran las elecciones que se iban a celebrar. Entonces, de esos, solo había 85 pasivos, es decir, el 66% estaba activo, lo que significa que el grupo, la Acroarte sigue siendo fuerte, porque el 66% de la matrícula se mantiene interesado en la institución. Entonces, la decisión, lo que dicen los estatutos, yo no, dicen los estatutos en el artículo 14 y 15, complementado por el 20, y dice una resolución, la número 1 del año 2015, ratificada por la Asamblea del Consejo Directivo, ratificada por la Asamblea en el 2016, dicen que solo los que están al día en el pago de las cuotas pueden votar. Aunque sean pasivos. No, solo los pasivos. Es que tú no puedes, solo los activos. Es que tú no puedes ser activo si no están allí en el pago de las cuotas, pero además de eso, si no cumple las otras dos condiciones. O sea, usted no puede ser pasivo y estar pagando la cuota. No, sí, Entonces, pero sigue siendo pasivo, porque hay dos condiciones más, 3 asambleas y las actividades regulares de la entidad. O sea, no solo pagar las cuotas, como por ejemplo, si es entre los abogados. Si los abogados pagamos la cuota, con eso somos activos. Si no pagamos la cuota, no podemos votar. Y mira la paradoja de la vida. El secretario general del Colegio de Abogados es Trajano Vidal Potentini. Y Trajano Vidal Potentini, ese alto dirigente del Colegio de Abogados, es justamente el abogado de los pasivos. En nuestra institución, que él es abogado y nosotros también, no se puede votar jurídicamente. Jurídicamente no se puede votar si usted no está al día. Solo hay que ponerse al día, pero en Acroarte, según los estatutos, no es solo ponerse al día. No es solo ponerse al día. Lo establecen los estatutos. Sí, y en ese caso... Pero ¿cómo ustedes determinaron que los pasivos fueron los que inclinaron la balanza? Es sencillo, es que Acroarte tiene unos archivos, y de los archivos fue que sacaron la información que se le proveyeron a la Comisión Electoral de cuántos miembros son, cuántos estaban activos y cuántos pasivos. Entonces resulta que tienen nombres. ¿Y votan con nombre? Sí, votan, ¿no es secreto? Hay un sistema de votación secreto, pero se inscriben en la lista. Entonces, si tú ves, participan y tienen que firmar, como las elecciones nacionales. Tú vas allí. Sí, pero yo puedo inscribirme, pero nadie sabe por qué yo voy a votar. Sí, pero lo que pasa es que las elecciones son un día específico y la gente que concurren a las elecciones son lo que tú sabes que determinan. El mecanismo... Sí, pero ahí no hay forma de tú saber si yo soy pasivo, por quién yo voté. Es sencillo. Y si concurrieron más pasivos que activos. Bueno, no importa, pueden concurrir más pasivos, pero eso no es determinante para decir que todos los pasivos que votaron vamos a verlo en número. Puedo equivocarme en esto, pero creo que los activos son 171 y los pasivos 85. Sí, pero hay una lista de concurrencia. Cuando tú vas a votar, tú tienes que firmar una lista, fulano compareció. Claro, el padrón. Entonces, de ese padrón, el día de las elecciones, tú sacas una cuenta que te dice, por ejemplo, comparecieron, 30 activos y comparecieron 63 pasivos. Y las elecciones la gana uno u otro. El voto activo no es el que decide, sino el voto pasivo. En esas condiciones que usted está planteando, sí. Eso está en un acta, que la tenemos a la mano y se depositó en el recurso.
levantada por la Comisión Bueno, Electoral. porque usted está hablando ahí de que la mayor cantidad de participantes fueron pasivos, entonces los pasivos son los... En el caso de Acroarte, ¿participaron más pasivos que activos? Mira, hubo un componente importante y es que, al parecer, eso es lo que me da la experiencia, la candidata, una de las candidatas se concentró en hacer gestiones con los activos, la otra se había concentrado en hacer gestiones con los pasivos y su equipo. Consecuentemente, por eso ese equipo insistía en que votaran los pasivos, porque ellos tenían su fuerte electoral evidentemente trabajado ahí. Al autorizarle a la jueza esto, la lista de votantes, de concurrentes, digámoslo así, da cuenta de que concurrieron una cantidad mucho mayor de activos, de pasivos, que de activos. E incluso también pudo darse, este es un análisis que yo hago, no tengo un dato concreto al respecto, pudo darse un proceso de desmoralización de los activos. Por ejemplo, da pique, decimos en el Cibao, que tú estés al día en el pago de tus cuotas, que tú vayas a todas las actividades, que tú estés activo en tu institución, que te importe tu institución, y entonces autoricen a lo que no le importa, no están al día a votar. Eso puede... Igual que tú. Eso pudo haber... Sí. Pudo haber generado una onda expansiva. Pero ya eso es una especulación. Ya eso es un tema de Pero vamos a irnos a la pausa. Yo quiero, en breve, cuando regresemos, con el tiempo que nos queda con usted, ¿cuál es el interés? ¿Qué hay? ¿Cuál es el misterio que hay en Acroarte que todos quieren ir ahí a dirigir? Cuando Acroarte, cuando hay porque premios... parece que ni siquiera gran presupuesto pero siempre hay un lío. Pues si no pagan la cuota y viven de eso, entonces no hay presupuesto. Vamos a una pausa y regresamos con Cándido Simón. Bueno, una de las cosas que se dicen, y eso son chismes ya, sí. Bueno, que ahí en Acroarte todos representan a un artista y que cada quien pelea por su artista, no en función necesariamente del que se haya destacado más o haya hecho mejor trabajo, sino de la vinculación que tenga con su representante, que regularmente los cronistas de arte también representan artistas. Y yo recuerdo que el año pasado, con el merengue La Mujer de Edad, o sea, el hombre de edad, que fue un merengue extraordinario. Sin embargo, ese no ganó y se habla tras bastidores que fue un manejo que hubo allí. ¿Qué es lo que hay allí? Mira, yo realmente no lo sé. ¿Sabe que no se atreve? Mi nombre es Cándido. No, yo no tengo sí, problema. Cándido. Pero acuérdate, mi nombre es Cándido. Casi, pues. de candidez. Yo de política no sé. Pero tú eres muy cándido. Sí, esa es la pregunta que que mucha gente se hace, ¿cuál es el interés? En una entidad que apenas se pagan 100 pesos, ahora serán 200 de cuota mensual, que apenas tiene 200 y pico de miembros, entonces si viven de la cuota, si existe en función de la cuota, ni siquiera, y un 34%. No, pero tengo entendido que una de las firmas patrocinadoras de la premiación también da una cuota mensual. Sí, creo que sí, esa parte no la domino. Pero si el 34% tampoco paga, entonces el presupuesto es muy empírico. ¿Dónde está el misterio? ¿Cuál es el interés? Mira, primero, no es pecaminoso, y lo pongo como ejemplo, que los abogados asumamos defensas impuras. Porque si no lo hacemos nosotros, el abogado, el Estado... Bueno, a mí cuando me enseñaron derecho me decían que el pleito es ajeno, que el pleito no es suyo. El pleito no es suyo. O sea, si usted no asume la defensa, el Estado tiene la obligación de asignarle un abogado. Entonces, no es impuro usted ejercer, representar personas imputadas de malas causas. Del mismo modo, recuérdese que los cronistas de arte y espectáculos son cronistas de arte y espectáculos. O sea, no le está prohibido a ellos manejar artistas, porque eso es parte de su trabajo y de su razón de ser. Que eso como que esto es juego y parte, entonces. No, oye al contrario, oye el enfoque, al contrario, si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Un comentarista político representando a un artista. Son ellos. No, pero gente que son representantes, porque no todos los que representan artistas están claro, sí, eso también es correcto. Por ejemplo, hay dos grandes empresas. Ejemplo, Bienvenido Rodríguez, que es el dueño de la Z, fue un representante artístico por muchísimo tiempo. Cholo Brenes. Sí, yo no sé si Cholo era miembro, pero no significa necesariamente. Y hay muchos que son representantes de artistas. Y Cholo Brenes era abogado, ¿tú sabías? Sí. Y sociólogo y politólogo. Impartía docencia en la UAS, que en paz descanse si Dios lo quiere. Impartía docencia en la UAS, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, sobre sociología política, sobre sociología jurídica.
era polifacético. Lo que importa es que no les está prohibido. Ahora resulta que no es tan malo nada porque hay ahí lo que se llama contrapoder y contrapoder. Resulta que es que si tú representas como cronista de arte a un artista, tú tienes en la contraparte a otro que representa al artista contrario. Consecuentemente, el sistema de evaluación que ellos tienen es bastante depurado. O sea, que el que no es representante... Para no imponer artista, a menos que tú lo hagas como... Pero el asunto es que el que tiene representación artística y no es tan acroarte, tiene problemas entonces. No, o sea, si yo tengo una representación de un artista, pero yo no escribo de farándula, yo no tengo un programa de radio de farándula, yo simplemente soy un profesional de la imagen, del manejo de imagen, y le manejo la imagen a un artista, pero yo no tengo acceso a croata. Mira, Juan, yo estoy en desventaja entonces Juan con Luis nosotros. Guerra fue de los pocos artistas que ha ganado varios sí, pero Juan Luis Guerra es fuera de serie. No, momentito. Y su manejador era Bienvenido Rodríguez, que no me ayudó a Acroarte. Freddy Verajueco ganó un Soberano y no tenía manejadores en Acroarte. Nuria Piera ha ganado el Soberano varias veces y no tenía manejadores. Sí, pero háblame de lo que son artistas cotidianos, porque esos son ya las mega estrellas. Bueno, por ejemplo, déjame darte una Por ejemplo, dime de los Rosarios y el tema del hombre de edad. Yo no sé quién maneja el tema de los Rosarios, francamente. No sé quién es el manejador de los Rosarios. Yo no me acuerdo, ganó una persona. Yo creo que soy abogado, yo no soy de farándula. Solo que tengo muchos amigos como tú y cuando se ven en situaciones críticas me llaman y le asisto. Con condiciones o sin condiciones, porque en esta ocasión yo no le puse condición económica a Croarte. O sea, lo hiciste de manera gratuita. Nunca hablamos de honorario ni tampoco me interesa. Gracias a Dios tengo otras cosas. Sí. Yo soy como Robin Hood, que le cobra a los ricos para darle a los pobres. Muy bien. Oye, le cobra a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood lo que hacía era que le robaba a los ricos. Pero el punto, sí, porque hay que ser noble y la abogacía no puede convertirte en un recaudador de dinero simplemente, porque pierdes el alma y termina siendo poco auténtico. Es una manera de ser que funciona para mí. Ahora, en el caso de la especie, no necesariamente. Oye, ¿por qué? Porque es que, por ejemplo, José Cáceres, que es un crítico, pero un crítico tradicional de todo lo que pasa en el Croacia. Sí. Crítico tradicional, de hecho, pero con mucho peso siempre. Con mucho peso. Sí. Sí. No siempre con mucha razón, pero sí con mucho peso. Siempre tiene buenos argumentos. Ahora está criticando mi estrategia y no se recuerda que fui su abogado y no le cobré. Pero déjalo así. Déjalo así. Entonces te lo fuiste abogado y yo si no le cobraste. Tenía un revolú, a Croarte me buscó, creo que en la gestión de Maribel Contreras, cuando un empresario lo demandó, y que por difamación y no sé cuántas cosas, de Maribel Contreras creo que fue, puedo equivocarme en la dirección en la ocasión. Bueno, ahora demandaron. Me requirieron que asistiera a José Cáceres. Sí. Yo lo asistí en el tribunal, logramos ganancia de causa, neutralización de la demanda, entonces de la Z nos llamaron para hablar, y José Cáceres comienza a acabar con el Croarte. Esa es su manera. Esa es su manera. Ahora lo veo criticando mi estrategia judicial y tuve que mandarle un mensaje por la red. Lo que importa es que tenga buena memoria y que nos agradezcamos. Pero no te lo estoy echando en cara. No, yo sé que no. Lo que importa retener es que, mira, esto sí te lo digo porque esta parte la conozco, que no soy miembro de la Croarte, ni Dios lo quiera. Bueno, pero tú eres el abogado. ¿O fue el abogado? He sido abogado en ello en varias ocasiones críticas, como en caso. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Mi impresión. Sí. Mi impresión es que potencialmente eso podría estar vinculado con el tema del premio. Tú sabes que ese premio, el interés de ser candidato presidente, es apetecido. ¿Por qué? Por el impacto que implica. Por eso los artistas se pelean por el premio y pelean cuando no los nombran, cuando los nominan, por el impacto que implica. Por ejemplo, en esto puedo equivocarme, pero tú sabes más de esto que yo. Por ejemplo, el despegue de un artista de teatro excelente como es Boca de Piano. Boca de Piano. Excelente. Formado en la UAS. Vamos a hablar de cine. Sí. Él despegó más en cine. Sí, el despegue, y en chiste, que yo no sé si la ha pegado mucho. El despegue de él vino como consecuencia de un premio, Sandra. Y muchos artistas, entonces se pelean por eso. Y además hay medios de comunicación que se han peleado con Acroarte. Y el tema de la difamación señalada por los dueños del circo contra Acroarte era como consecuencia, mandado a matarle la honra a Croarte, que yo le digo que ellos eran sicarios del honor. Lo decía, no tengo que ver con ellos.
No, ya ese pleito eso pasó. Ese pleito pasó. Bien. Y los pleitos cuando termina para mí. Lo que importa es que eso fue como consecuencia de que un director de un medio de comunicación, un dueño de medio de comunicación, quería que se transmitiera el evento por sus canales. Y al final lo logró. Pero era un conflicto con el Canal 13. Eso era lo que había en el sustrato ahí. ¿Por qué? Porque la publicidad que eso renta, la rentabilidad de ese evento, es que el país entero se concentre en eso y muchas partes del mundo. Eso es verdad. Es importante e incluso, déjame decirte un detalle. Da prestigio. La propietaria del premio, que es la cervecería. Así es. Que hay un conflicto con alguien. Que es un contra la pleito que, es un cervecería. pleito que viene. Ojalá que no se dividan y no se llenen la dignidad, que Bueno. las heridas a los sentimientos duran demasiado tiempo en curar y son al final... Y el agua que se derrama no se puede recoger. Es difícil. Cándido Simón, muchas gracias, doctor, por venir al programa. Más o menos tenemos una idea de lo que ha estado pasando. Porque acordate, todo el mundo está atento a lo que está pasando allí. Porque es una, sí. como usted dice, ¿no? Quizá no hay dinero, ¿no? Pero da un prestigio, sobre Claro. todo cuando viene el momento del premio, que toman las primeras páginas de los periódicos y se convierten en las grandes personalidades del momento. Vamos a esperar que todo se Y resuelva. el rating que eso implica. Vamos a esperar que durante todo salga un par sin de ningún horas. tipo de contratiempo. Vamos a esperar la sentencia, porque si esa sentencia sale como usted dice, o es dictada como usted dice, entonces tendría que volver todo a traer. Y Eso ojalá sería que un gran busquen trabajo. abogados que puedan defender adecuadamente en el Tribunal Constitucional, que hay muchísimos en el país. Hay tantos mejores que yo inclusive. Bien, muchísimas gracias, doctor. Señores, gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. El lunes estaremos de vuelta con ustedes, como siempre, aquí en Más Allá de las Noticias.